en la iglesia. Y me gustaría invitarte, por favor, si podemos ir a Primera de Corintios capítulo 12. Acompáñeme allí, por favor. Primera de Corintios capítulo 12. Allí se va a encontrar la enseñanza del día de hoy. Vamos ahora a pasar a otro pasaje. Ok, me están preguntando a alguien para la reunión. Voy a... Ok. Bueno, que era un hermano que quería entrar a la reunión, pero parece que no ha podido. Ok. Entonces, si usted se fija muy bien, quiero que cuando miremos 1 de Corintios 12, hagamos solo una breve observación y mire en el versículo 1 cómo comienza. Dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Pablo va a escribir, Pablo nos va a hablar. Y la sección que comienza aquí en 1 de Corintios, capítulo 12, se va a extender Corintios 12, Corintios 13, Corintios 14. ¿Ok? En esos 3 capítulos, Pablo va a estar hablando acerca del tema de los dones. No va a ser menester, no va a ser objetivo de nuestro estudio ver los 3 capítulos, pero sí, por lo menos, entender el capítulo 12 y cómo vamos a poder entender. Pablo escribe para que usted y yo no seamos ignorantes, ya que obrar los dones sobrenaturales, ya que obrar los dones espirituales en la iglesia del Señor de una manera ignorante, sin el conocimiento, sin el entendimiento correcto, puede ser inefectivo, puede ser en este caso ineficaz. Tal vez no se va a cumplir el propósito de una manera correcta. Entonces es importante que entendamos que Pablo va a hablarnos para darnos claridad, para darnos luz, para darnos en este caso información, que eso es lo que vamos a estar considerando. Cuando estudiamos un pasaje como 1 de Corintios capítulo 12, mi hermano, tengo aquí la palabra, fíjese muy bien, si tú la tienes conmigo allí en 1 de Corintios capítulo 12, se va a fijar que existen 5 pilares. 5 pilares fundamentales donde se sostiene la enseñanza de los dones en la iglesia. Note muy bien, cuando hablo de pilares significa que son las columnas que le dan solidez, es por donde va el hilo conductor de la enseñanza. ¿Ok? Si tú lo miras muy bien allí, por ejemplo, primer pilar de entendimiento lo encontramos en versículo 7. Primer pilar de entendimiento. Allí vamos a estar viendo nuestro primer pilar, que los dones son para el provecho de la iglesia. Después de eso también, en el versículo 11, también vamos a estar aprendiendo, segundo pilar de entendimiento del capítulo 12, en el verso 11, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Después de eso, tercer pilar, versículo 13. ¿Qué aprendemos en versículo 13? La obra del Espíritu Santo en el bautismo y en los dones. ¿Ok? Cuarto pilar de entendimiento, versículo 18, verso 18, Dios nos coloca en su cuerpo, que es la iglesia, como Él quiso. Y versículo 24 y 25, quinto pilar de entendimiento de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 24 y 25, Dios ordena el cuerpo dando honor al que faltaba para que nos preocupemos los unos a los otros. Este es el hilo conductor de todo nuestro capítulo, ¿ok? Para que entendamos muy bien la temática en cuanto al tema de los dones espirituales. Voy a volver a repetirlo por si tú te estás integrando por primera oportunidad.
hay una clara diferencia entre lo que es un don es un regalo de Dios, un don es una capacidad que Dios te ha dado para su gloria, para su iglesia. Otra cosa es un talento. Un talento es una habilidad natural que tal vez puedes venir con ella, que tal vez puedes tener una facilidad para algo, puedes ser bueno para algo, pero hay una clara diferencia entre un talento y un don, porque los talentos son habilidades naturales, pero cuando una persona se bautiza, entonces esta persona ahora recibe un don, recibe un regalo, recibe en este caso una habilidad, una cualidad especial, una función dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, mirando los primeros versículos, aquí en Primera de Corintios capítulo 12, ya entendiendo los 5 pilares, entonces Pablo escribe para que no seamos ignorantes. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Pablo compara en los primeros 3 versículos el paganismo, la idolatría, en este caso de los gentiles, que andaban tras ídolos mudos, que andaban tras la ignorancia, que hacían cosas sin entendimiento. Y mientras que en este caso Pablo nos dice a nosotros que nosotros por el Espíritu de Dios somos guiados, por el Espíritu de Dios somos guiados a entendimiento, en este caso no somos como los ídolos mudos. ¿Ok? Pablo escribe para dar luz, Pablo escribe para dar claridad. ¿Y qué es lo que Pablo quiere? Que cada uno de nosotros entienda. Comencemos entonces nuestro estudio. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué es lo primero que Pablo quiere que tú y yo entendamos, mi querido hermano, mi querida hermanita? Lo primero que Pablo quiere que entendamos, versículo 4, dice allí la palabra del Señor, Primera de Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones. Dios, dice Pablo, Dios ha capacitado a su iglesia con muchas habilidades, con muchas funciones, con muchos dones espirituales. La primera gran verdad que debemos entender y reafirmar es que hay diversidad de dones. Eso significa de que los dones pueden ser muchos, las habilidades, las cualidades que Dios nos ha entregado para el beneficio de su iglesia pueden ser muchas. Todos podemos tener distintos dones. Hay diversidad de dones. Eso significa que tú puedes estar capacitado con algo totalmente diferente a mí. Y no implica en nada negativo en que seamos diversos a la hora de servir a Dios, a la hora de operar los dones espirituales en la iglesia del Señor. Hay diversidad de dones, dice versículo 4. Pero nótalo muy bien ahora, porque versículo 5 nos va a decir, y hay diversidad de ministerios. ¿Qué es un ministerio? Por si acaso, para que vamos entendiendo la diferencia. Porque Pablo va a decirnos, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, y después nos va a decir que hay diversidad de operaciones, dice Reina Valera en 1960. ¿Qué es un don? Un don es una habilidad, un don es una función, es un regalo que Dios nos ha dado para el beneficio de su iglesia. Pero ¿qué es un ministerio? Así como Dios nos da dones, capacidades para ponerlas a disposición de su obra, también Dios nos provee los lugares o las áreas. Ministerio viene de servicios, viene de servicio. En este caso habla de un área específica de trabajo. O sea que Dios no solamente te provee de la herramienta para que tú trabajes, sino que también Dios te provee el área específica, el lugar donde tú puedes desarrollar este servicio, este don, esta capacidad. Hay diversidad de dones, hay diversidad en este caso de habilidades y hay diversidad de ministerios o áreas de servicio.
podemos servir a Dios de distintas maneras, dice Pablo, con los dones que Él nos ha dado. Esto muestra que la iglesia de Cristo es un lugar donde todos podemos trabajar, todos podemos usar los dones que Dios nos ha entregado. Podemos servir de distintas maneras, podemos servir en distintos ministerios, podemos servir en distintas áreas, en este caso de servicio. Pero no solamente eso, porque Pablo también dice en versículo 6 que hay diversidad de operaciones. Y fíjese bien que la palabra operación aquí en el original viene del vocablo energón, o que también se entiende como energía o poder. Y esto dice relación, por si acaso, quiero que se entienda bien, porque hace un tiempo atrás estudié con una persona que venía de un contexto evangélico pentecostal y pensaba aquí que las operaciones, eso lo que hacen en sus cultos cuando se tiran al suelo y operan a la gente. Y me dice, ven, mire, ahí aparece la palabra que ahí están las operaciones que hacen en los cultos. No, no está hablando de operaciones médicas o esas cosas que hacen. No, está hablando aquí de capacidades, está hablando aquí de intensidad, está hablando aquí de energía. O sea que está hablando de las distintas maneras como los dones se pueden utilizar. O sea que Dios te da la herramienta, que Dios te provee el área para trabajar, pero no solamente eso, sino que también te da la potencia, por decirlo de alguna manera. Todos los hermanos pueden obrar de una manera diferente, aunque puedan tener el mismo don. Esto es importante, hermano, que tú lo entiendas, porque a veces hay frustración, a veces hay comparativos, a veces nos sentimos mal, es que este hermano predica mejor que yo, o este hermano evangeliza mejor, o este sirve mejor. No tenemos que comparar los dones. No tenemos que menospreciarnos los unos a los otros. Puede ser que estemos obrando en distintas energías, en distintas capacidades, en distintas operaciones. El don que Dios te ha dado puede operar de una manera diferente en ti que en mí. Y eso no te hace una persona menor que yo, eso no me hace a mí una persona más insignificante que tú, no, sino que significa el orden que Dios le ha dado a su iglesia. Recuerda que Pablo en un momento dijo en Primera de Corintios capítulo 15, me acuerdo yo cuando dice en el versículo 10, que él trabajó más que los apóstoles. Si usted hubiese visto en ese momento a Pablo trabajar, usted hubiese dicho, wow, mira cómo trabaja ese hombre. Y a lo mejor si usted hubiese visto por lo que Pablo nos dijo, si usted hubiese visto a lo mejor trabajar a Felipe, a Bartolomé, usted hubiese dicho, parece que no trabajan como Pablo, parece que Pablo le pone más fuerza, le pone más power. Porque Pablo nos está diciendo eso, estoy tratando de mostrarle el punto. Pero eso no significa que Bartolomé, que Felipe o los otros apóstoles fueran inferiores a Pablo. Solamente significa de que Dios usó más poderosamente a Pablo. ¿Será que Pablo se dejó usar más? ¿Será que Dios tenía un propósito en Pablo diferente al de los demás? Esa no es mi incumbencia, ni esa debe ser tu preocupación. Lo importante es que entendamos que Dios puede operar de diversas maneras en ti, en distinta potencia en ti. La energía, el poder, cómo servimos a Dios puede ser diferente y eso no significa, recuerda que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado áreas de servicio, ministerio, pero también Dios nos ha dado distintas maneras o capacidades para trabajar los dones que Dios nos da. Muchos reciben los mismos dones, pero nos damos cuenta que algunos los trabajan más que otros, los desarrollan más que otros, se sacrifican más que otros. No significa que seamos inferiores, mejores, peores, superiores o inferiores. No significa eso. Solo significa que Dios nos está usando
en una distinta sintonía, en una distinta intensidad. ¿Ok? Para que no te frustres, porque a veces yo converso con mis hermanos y a veces encuentro frustración. Es que a mí me gustaría hacer esto como lo hace el hermano. Es que ¿por qué este hermano hace esto? Es que ¿por qué? Y muchas veces comenzamos a compararnos. Y delante de Dios, hermano, las comparaciones siempre van a ser odiosas. Yo le digo a los hermanos, por ejemplo, cuando se trata de predicar, a veces el hermano me dice, no, hermano, hágalo usted. No, hermano. Todos tenemos que predicar y todos somos igual de valiosos y todos somos igual de importantes. No, pero es que usted lo... No, hermano. Todos tenemos que usar los dones que nos ha dado, que Dios nos ha dado. Todos tenemos que trabajar en la iglesia. Todos tenemos que ser útiles a la obra de Dios. Aquí no hay mejores ni peores. Solamente hay siervos inútiles que hacen lo que tienen que hacer. Nada más que eso. Nada más que eso. Y es importante que entendamos que el que controla esto, fíjese muy bien, lo dejé para ahora. Versículo 4, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Fíjate muy bien que ves a la divinidad, a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obrando en su iglesia, obrando en los dones espirituales, obrando en las maneras como trabajamos en la iglesia. Dios el Padre se involucra en tu vida, Dios el Hijo se involucra en tu vida, Dios el Espíritu Santo se involucra en tu vida. Aquí tenemos una referencia a la deidad, a la divinidad, involucrada en tu proceso de crecimiento, en tu proceso de trabajo, de servicio, de los dones y talentos que Él te ha dado. O sea que si usted tiene un don, si usted tiene un talento, si usted está trabajando en un área, si usted está operando en un nivel y en una intensidad, eso significa porque Dios el Padre te ha bendecido, eso significa que Dios el Hijo te ha bendecido, eso significa que Dios el Espíritu Santo le ha bendecido a usted y me ha bendecido a mí. ¿Cómo lo sé eso yo? Porque ahora dice versículo 7, verso 7, pero a cada uno, ¿quién es cada uno? Pero a cada uno les dada, ¿quién le da? El Espíritu. Verso 4, versículo 5, el Señor, versículo 6, pero Dios que hace todas las cosas en todos. ¿Qué nos da? La divinidad. Pero a cada uno, nótalo bien, nuevamente la reiteración de la idea, tú y yo, hermano, cada uno de nosotros ha sido bendecido con dones, con habilidades, con cualidades útiles para el reino. Dios te ha capacitado, Dios te ha entregado regalos, dones, habilidades y cualidades para el engrandecimiento de su reino. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Nótalo bien ahí, esa última frase, para provecho. ¿Para quiénes son los dones, hermano? Mira la pregunta que voy a hacer ahora, qué importante. ¿Para quién son los dones, hermano? ¿Para qué Dios te da un don? ¿Será acaso que Dios te da un don para tu engrandecimiento personal? ¿Para que los demás te miren? ¿Para que los demás vean lo grande, lo fuerte, lo capacitado, lo útil que puede ser? ¿Será acaso que estos dones son para beneficio de Él, de Dios? ¿O los dones que Dios te entrega son para el provecho de la iglesia? ¿Son para el provecho del pueblo de Dios? ¿Lo vas viendo ahí? ¿Para quién son los dones, hermano? Yo medito mucho en esto, porque si Dios me ha entregado algo a mí, si Dios te ha entregado algo a ti, no es para que tú te jactes, no es para que usted o yo me sienta más grande, no es para que tú te sientas mejor que otro, es solamente porque Dios busca el provecho de su pueblo. Imagínate cómo cambiaría nuestra vida, nuestra visión, nuestra perspectiva, si entendiésemos que los dones que Dios nos da son para el beneficio del que tengo al lado, de mi hermano que sirve conmigo. Si Dios me ha dado algo, es para tu beneficio. Si Dios te ha dado algo a ti,
es para mi beneficio, para mi provecho. Los dones son para bendecir a la iglesia. ¿Te das cuenta lo importante que somos en el servicio a Dios? ¿Te das cuenta que tu lugar es especial, es importante? ¿Cuánto provecho perdemos cuando la gente no quiere trabajar? ¿Cuánto provecho perdemos cuando la gente no quiere servir, no quiere entregarse? Cuando somos egoístas, cuando siempre estamos cuestionando, cuando estamos criticando, cuando estamos menospreciando. ¿Y por qué no sirve él? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué yo tengo que ayudar? ¿Y por qué yo tengo que predicar? ¿Por qué yo tengo que servir? ¿Por qué no le dicen al otro? ¿Cuántas veces estamos perdidos en niñerías? Cuando deberíamos darnos cuenta que servir con los dones que Dios nos ha dado es una bendición. Es una bendición, hermano, servir a Dios. Es una bendición de que Dios te haya añadido a su cuerpo. Es una bendición de que Dios te haya dado un don, una función. Y es una bendición porque si tú te fijas muy bien, Dios pone la mano, pero no para que la mano se engrandezca para ella. Dios pone el pie, no para que el pie camine solo o para que vaya donde Él quiere. No, todo esto sirve en un beneficio. Todo, en este caso, juntos, unánimes, en este caso, unidos, trabajando, sirviendo. La mano le hace nanay, como decimos acá, le hace cariño, la mano ayuda, la mano nos permite poder operar, poder servir, poder trabajar. La mano me ayuda a comer, la mano me puede ayudar a limpiar mi ojo, me puede ayudar a ponerme el zapato. Si tú te fijas, el propósito de los miembros, el propósito de las funciones en el cuerpo, y que normalmente a la iglesia se compara como un cuerpo, tiene que ver con el beneficio que provoca en los otros miembros. Tú eres importante, pero también debes entender en este pasaje que tú eres beneficioso. Si tú no trabajas, imagínese la mano, se rehúsa a trabajar, se murió. Y ahora uno, ¿qué tiene que hacer? Arrastrar el brazo, la mano, el pie. ¿Ha visto gente que se ha tullido de un miembro? Un pie tullido, un brazo tullido, un brazo caído. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer con el pie? ¿Cuántas veces no ha sucedido eso mismo en la iglesia? Incluso lo digo con tristeza. Lo digo con tristeza y preocupación. ¿Cuánto tiempo muchas veces los ministros, cuánto tiempo muchas veces el liderazgo de las congregaciones tiene que invertir? Tenemos que gastar tanto tiempo en reanimar a miembros que están débiles o que están tullidos. ¿Cierto? Cuando deberíamos estar preocupados de trotar, de correr, de andar, de movernos, de bendecir a los demás, de predicar el evangelio, de ganar almas para Cristo. Pero a veces tenemos que gastar tiempo en ir a visitar hermanos que nos están congregando, en ir a visitar hermanos que andan ociosos, en andar animando y instando a personas para que se involucren en el trabajo de la iglesia. ¿Cuánto tiempo se pierde? ¿Cuántos estudios tienen que darse? Hermanito, te estoy llamando, anímate por favor, vuelve a congregarte, comienza a servir, te necesitamos. ¿Cuántas veces hemos tenido que estar gastando tiempo? Tiempo que deberíamos preocuparnos de servir, de trabajar, de ayudar al mundo perdido. Pero muchas veces, porque la gente no entiende esto, perdemos tanto potencial en la obra de Dios. Decídete, hermano. Decídete hoy. Mirando 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. Voy a ser provechoso, voy a ser beneficioso para mis hermanos. ¿Cómo puedo bendecir a mis hermanos con el don que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo ser una bendición, un beneficio con los dones que me ha entregado a mí el Señor? ¿Cómo yo puedo ayudarte a ti? ¿Cómo tú me puedes ayudar a mí? Imagínese cómo sería la iglesia si todos entendiésemos y nos decidiéramos en ser beneficiosos los unos para los otros. Se siente rico cuando de repente le pica la espalda a usted, ¿o no? Se siente rico y que la mano llegue atrás y rasque. ¡Ay, que se siente rico! O cuando uno tiene frío y que la mano ayude y los brazos ayuden a ponerse la chamarra, la chaqueta y puedas estar abrigadito.
Se siente rico cuando los miembros se preocupan los unos a los otros y servimos y somos provechosos y beneficiosos los unos por los otros. Es lo que Pablo está transmitiendo acá. Pero si continuamos con el pasaje, Pablo no solamente se aboca en decirnos que hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones y que Dios nos ha dado los dones para el provecho de su pueblo, sino que tal vez también tú te preguntas, pero ¿cuáles dones? ¿Cuáles dones son para el provecho del pueblo? Y ahora Pablo, mire muy bien, porque en Romanos 12 vimos una lista de siete dones, de 7 cualidades, pero nota muy bien ahora que vamos a ver otra lista para que sumemos, no son contradictorios, solamente estamos sumando, para que nos vamos dando cuenta. Pablo nos dijo en Romanos 12 todos los dones que existen, ni Pablo en Primera de Corintios 12 nos menciona todos los dones que existen. Hay mucho más por si acaso, pero aquí Pablo nos da otra lista de dones o cualidades que existen o que existían sobre todo en el primer siglo. Sobre todo en el primer siglo. Recuerda que en el primer siglo fue la era de los milagros, fue la era donde Dios obró de una manera más sobrenatural hasta que la revelación de la palabra fuera completada, y en ese momento comenzaron a cesar algunos dones espirituales que ya habían llegado a su finalidad, se había cumplido en este caso su propósito. Pero ¿qué dones había en la iglesia primitiva? Por lo menos lo vemos ahí, versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero note el verso 11, qué importante es. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Quiero hacer una aclaración, mi hermano, antes de que avancemos. No es propósito de este estudio, explicar el cese de algunos dones sobrenaturales. Creo yo que la mayoría de nosotros somos cristianos que ya llevamos bastante tiempo en la iglesia y entendemos que hubo un momento donde los dones cumplieron su propósito y terminaron y cesaron. Por si acaso, si usted quiere la base textual de eso, en el capítulo que continúa, en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13, nos va a mostrar que hay varios dones sobrenaturales que van a terminar, que van a cesar, ¿ok? Ahora, si en otro momento usted quiere preguntarme más específico cuándo fue, cómo sucedió, no se preocupe, podemos estudiar Primera de Corintios 13 de una manera más privada, si usted lo desea, o podemos buscar una instancia de poder estudiar esto. Pero por si acaso, es la doctrina de la Iglesia de Cristo que entendemos de que los dones sobrenaturales, de que hay dones sobrenaturales que cesaron cuando vino lo perfecto, ¿ok? No quiero abundar más porque es un estudio bastante largo, pero me imagino que entendemos de lo que significa eso. Pero para poder ser rigurosos con el pasaje que estamos estudiando, voy a explicar un poco, pero entiéndase que estos dones cesaron, por si acaso, ¿ok? Cuando terminó la era apostólica, muchos de estos dones cesaron. Pero vamos a explicarlo. Por ejemplo, ¿qué era la palabra de sabiduría? ¿Qué era la palabra de sabiduría? Por si acaso, la diversidad de dones. Pablo dijo hay diversidad de dones y ahora Pablo nos muestra cuáles son estos diversos dones. Y la palabra de sabiduría, nota muy bien que cuando habla de palabra de sabiduría y palabra de ciencia, principalmente se está enfocando en el efecto que esto provoca, o sea que esta era una predicación. Las palabras de sabiduría era una predicación, era un mensaje de la palabra de Dios, pero que provocaba sabiduría, en este caso, en los corazones, en la mente de aquellos que escuchaban. O sea, estoy enfocándome en el efecto, en la causa
que este don provocaba en la gente. O sea, era un mensaje de parte de Dios, pero que traía un mensaje que traía sabiduría. Obviamente era de acuerdo a la revelación de la palabra, pero era un mensaje de sabiduría. O sea, habían hermanos en la iglesia de Corinto, por ejemplo. Habían hermanos en la iglesia de Cristo en el primer siglo, que eran, en este caso, bendecidos con palabra para que ellos pudiesen traer sabiduría, en este caso, consejo, inteligencia, para que ayudaran a los hermanos en sus decisiones. También había palabra de ciencia. Recuerde que la palabra ciencia u otras versiones más modernas lo traducen como conocimiento. Como conocimiento. Y Dios también bendecía a algunas personas. Dios le daba esta capacidad de presentar un mensaje que le diera conocimiento, instrucción, formación a los oyentes. A los oyentes. Este era un don que buscaba brindar el conocimiento que los cristianos necesitaban. Recuerde que en esos tiempos la Biblia no estaba escrita. Recuerde que en ese tiempo la Biblia recién se estaba revelando a través de la predicación apostólica. Entonces se necesitaba hermanos capacitados para poder dar y compartir e impartir la información y el conocimiento, que diera sabiduría, que diera ciencia, que diera ciencia. También nos dice el pasaje que el Espíritu Santo capacitaba en verso 9 a otros con fe. Y nota muy bien que esta era la capacidad de confiar en Dios de una manera muy especial, muy sobrenatural. Pero fíjate bien, por lo que vimos en el versículo 7, los dones no son para beneficio personal. O sea que no está hablando de una fe personal para mí, sino que está hablando de algo que es beneficioso para provecho de las otras personas. O sea que eso significa que en este caso por el Espíritu, como dice acá en versículo 9, le es dada fe, en este caso era para animar y fortalecer en fe a sus hermanos. Era un don para reanimar en la fe, para encender la fe de los hermanos, para provecho de los demás. Era la capacidad en este caso de confiar en Dios y de hacer que otros confiaran y creyesen más en el Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las problemáticas. Entonces, en este caso, habían hermanos que animaban en fe y ayudaban a otros a alentarnos, en este caso, de una manera sobrenatural, para conquistar los imposibles. En este caso, la iglesia del primer siglo también fue bendecida con eso. También nos dice el versículo 9, otro de los dones que existía en el primer siglo eran los dones de sanidad. En este caso, simple de explicar, era la capacidad de sanar a los enfermos por medio del poder milagroso del Espíritu Santo. Dios también capacitó a su iglesia en ese tiempo donde fue tan necesario, donde el cristianismo estaba compitiendo contra el judaísmo, contra el paganismo griego y romano. Era importante, y tanto sincretismo que había en ese tiempo de tantas falsas religiones y falsos dioses, era importante mostrar también el poder de Dios a través, en este caso, de sanar la enfermedad. También había dones de sanidad. También nos dice el versículo 10, habían hermanos que tenían el don por el Espíritu Santo de hacer milagros. Y fíjese muy bien que cuando hablamos de un milagro, el hacer un milagro era la capacidad de hacer señales, prodigios, claramente sobrenaturales, ¿ok? Para entender cosas que violan completamente el orden natural. Por ejemplo, como cuando Dios detuvo el sol en los tiempos de Josué, o cuando Jesús, por ejemplo, limpió a cuantos endemoniados, ¿te acuerdas tú? Eso no era una sanidad de una enfermedad, era un poder. O cuando mismo Jesús calmó el viento y el mar y las olas en la barca. Si tú te fijas muy bien, los milagros tienen que ver con acontecimientos sobrenaturales cuando Dios en este caso obró de una manera poderosa y en este caso traspasó el orden natural de las cosas. También la iglesia primitiva fue bendecida con resurrecciones, liberaciones de demonios. ¿Cuántas cosas el Señor y sus apóstoles hicieron y la iglesia primitiva hicieron para mostrar el poder de Dios?
También en versículo 10 nos dice que habían otros que también tenían el don de profecía. Ya hablamos en las clases pasadas en cuanto a Romanos 12, que el profeta era uno que hablaba un mensaje de parte de Dios. Este mensaje podría referirse al pasado, al presente o al futuro, pero el sentido principal del profeta era uno que habla un mensaje de parte de Dios. En el primer siglo, este mensaje de parte de Dios era a través de la inspiración del Espíritu Santo, pero ya cuando la palabra fue revelada, ya cuando los apóstoles y profetas escribieron este mensaje, ahora nosotros lo tenemos completo y ya no necesitamos la profecía, porque ahora la tenemos toda revelada y toda escrita, en este caso, aquí en la palabra de Dios. También nos dice en el versículo 10 que habían otros que también estaban capacitados con el discernimiento de espíritu, y esta era la capacidad de reconocer los espíritus que obraban en las personas, en los profetas, en los que hacían señales, en los que hablaban en lengua. Era un don que veía lo que había en el interior del hombre. Varias veces se vio que los apóstoles obraron ese don, cuando vieron realmente lo que había en el hombre. ¿Se acuerda, por ejemplo, cuando Pablo en Hechos 16 vio a la muchacha, la jovencita, en este caso que practicaba la adivinación, cómo lo vio y cómo en este caso decretó la sanidad, la liberación para esa joven? O lo mismo, por ejemplo, que Pedro vio en Simón el mago, y así podemos ver, o lo que vio Pedro, por ejemplo, también en Ananías y Zafira, existía también en el primer siglo. La capacidad de poder ver, en este caso, lo que había en el hombre, y hermanos eran capacitados con el discernimiento de espíritus. Otros hermanos también, para que avancemos, dice el verso 10, también eran bendecidos con diversos géneros de lengua. Debemos recordar que en el primer siglo, la palabra, como la Biblia no estaba escrita ni traducida en distintos idiomas, Dios tuvo que capacitar de una manera especial a sus siervos para que hablaran su palabra en distintos idiomas, como en Pentecostés, por ejemplo, para que ellos hablaran a todos los judíos que venían de todas las naciones bajo el sol. Dios tuvo que capacitarlo con la capacidad de hablar en estas lenguas o idiomas. Recuerda siempre que lenguas, siempre en la Biblia, son idiomas entendibles. Claramente Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Lo va a decir sobre todo en versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, las lenguas son idiomas entendibles. No jerigonza, no samba, la rama, lama, llama, lama. Esas cosas que la gente hoy día inventa. Los sabalabasai, los rama, lama. Nada de eso. Son idiomas entendibles. Son en este caso palabras que se dijeron como en el chino, en el alemán, en el inglés, en el hebreo, en el griego, en distintos idiomas, para poder ayudar a la gente a comprender la voluntad de Dios en sus idiomas natales que ellos habían nacido. Y también, como obviamente la predicación fue pública y se llegó a muchos lugares, también era necesaria la capacidad de poder traducir a otros idiomas. En este caso, la interpretación de lenguas, la capacidad de poder traducir a otros idiomas, en este caso, los mensajes que se estaban dando a través de las lenguas. Y así, para que todos pudiesen entender la palabra de Dios. O sea, como que si nosotros estuviésemos en este mismo momento y llegara un hermano, por ejemplo, que hablara en inglés, gracias a Dios tenemos al hermano Humberto, pero si no existiera el hermano Humberto y estuviésemos en el primer siglo, Dios tendría que capacitar a alguien para que entendiese lo que este hermano dijera y en este caso nos tradujera a nosotros e interpretar esa lengua para que así pudiésemos todos entender y ser edificados, los que entendían inglés, los que entendían castellano, y así la interpretación
de lengua. Entonces, después de dar toda esta lista, hermano, esta lista de 9 dones, note muy bien porque termina diciéndonos el versículo 11 que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Dios da a través de su Espíritu. Nota, el Espíritu da, versículo 8, versículo 9, versículo 10, versículo 11. El Espíritu Santo involucrado en tu capacitación. Pero Él lo hace a cada uno en particular como Él quiere. ¿Te fijas muy bien? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo involucrado en tu capacidad, en tu capacitación, en tu servicio, en tu obra espiritual. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hace Dios? Si tú te fijas muy bien, el pasaje dice reparte, o sea, distribuye a cada uno en particular. Dios se encarga de ordenar su cuerpo y nos capacita como miembros de su cuerpo. Ninguna persona en la iglesia recibe todos los dones. Nadie tiene todos los dones. Ni nadie tampoco recibe 0. Todos recibimos algo para provecho de los demás y en este caso como Él quiere. Dios es soberano de ordenar su cuerpo. Si tú estás en la iglesia, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, es porque Dios quiere. Si Dios te ha dado dones y funciones, es porque Dios quiere y porque su Espíritu Santo te ha capacitado a ver cómo este hermano, cómo este siervo me va a servir. Y Dios ha elegido tu lugar. Si tú estás en la iglesia, eres bendecido. Si tú estás en la iglesia, eres útil. Si tú estás en la iglesia, eres importante y necesario porque Dios ha elegido tu lugar. Si tú tienes dones y talento, hermano, úsalos, porque Dios te ha bendecido y te ha dado un lugar específico. Él lo hace de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere. El Espíritu Santo sigue activo, capacitando a su iglesia. Pero aquí es bueno decir algo, porque mire, si usted mira esto que está aquí, esta es un tazón. Este tazón que me sirve a mí cumple un propósito, ¿cierto? El propósito de este tazón es retener el líquido, la hierbita mate que constantemente consumo. El propósito de ese tazón es retener el líquido. ¿Qué pasaría si mi tazón no quisiera cumplir su propósito y comienza a chorrear y a caerse por aquí, por allá, se quiebra, se quebraja, se agujerea y ya no puede retener líquido? Lo más probable es que tú y yo, si miráramos ese tazón o pensaras en un vaso, una taza o lo que sea, un utensilio, tú dirías, ya no sirve. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comprar otro? ¿Botarlo? ¿Cierto? Porque si tú te fijas, si una herramienta pierde su propósito, si una herramienta pierde su función, pierde el sentido, pierde su misión. De la misma manera, un cristiano que no ha entendido los dones y capacidades que el Señor le ha entregado, pierde su función, se atrofia, se tuye, se paraliza, deja de ser útil para la obra del Señor, porque ha perdido su funcionalidad. Y si estamos estudiando este tema tan importante, mi querida hermana, mi querido hermano, es para que entendamos que eres útil, pero sobre todo para que te muevas, trabajes, sirvas, te enfoques en poder cumplir tu misión. Tu don es tu misión en el mundo. Tu don es tu meta y tu objetivo. Tu don es tu norte y tu orientación. Y si usted pierde
el don o la función, si tú no aprecias, si tú te tuyes, si tú no quieres trabajar, si tú no quieres servir, vas a estar perdiendo el propósito de tu vida. Quiero terminar diciéndote, aunque la próxima lección que hagamos de los dones voy a volver a reiterarlo, pero quiero terminar leyendo versículo 12 y versículo 13, porque ya hemos visto dos pilares, pero nota muy bien versículo 12 y versículo 13, porque ahora Pablo nos va a decir, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nuevamente la misma comparación, el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Según el apóstol, hay muchos miembros en la iglesia, pero todos son uno, uno. ¿Qué aprendemos de esto? Que la iglesia es una, que debe estar unida y debe trabajar unida, que todos los miembros deben estar luchando por el bienestar del cuerpo, no de criticarse, no de dañarse. La iglesia debe ser un lugar de unidad, aunque somos distintos, aunque tenemos distintos dones, aunque tenemos distintos trabajos, distintas capacidades, distintos ministerios, todos formamos parte del mismo cuerpo. Nadie de despreciarse, nadie de desecharse. Y si tú te fijas muy bien, Pablo explica aquí en estos dos textos que la unidad de la iglesia surge del Espíritu Santo, ya que todos cuando fuimos bautizados pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo y a todos se nos bautizó en un cuerpo y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que el mismo Espíritu Santo que está en mí está en ti, hermano. El mismo Espíritu. Se nos dio a beber la misma porción, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Yo no tengo un espíritu superior, ni tú tienes un espíritu superior a mí. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y todos podemos desarrollar el mismo potencial si nos ponemos en las manos de Dios. Dios se involucra no solamente en los dones, si tú te fijas muy bien, en el versículo 13 nos dice que también el Espíritu Santo, Dios el Padre y Jesucristo se involucran en tu bautismo, en tu conversión. Si tú te has bautizado, es porque Dios así ha querido y porque su Espíritu Santo te trajo a su iglesia. Ahora el Espíritu Santo te añade a la iglesia. Ahora el Espíritu Santo te da a beber de sí misma para que tú puedas tener dones, funciones, capacidades, responsabilidades en su reino. Lo vamos a dejar aquí por el tiempo, pero espero, Dios mediante, poder completar esta lección. La próxima semana, lo más probable, vamos a seguir con este tema, pero te invito a seguir leyendo Primera de Corintios capítulo 12, quedamos aquí en el versículo 13, pero hemos visto la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la diversidad de operaciones, hemos visto varios de los dones que había en el primer siglo y lo importante, Dios te ha dado los dones para provecho de su pueblo. Dios te ha puesto en el cuerpo como Él quiso. Él te ha dado un lugar, Él te ha dado una ocupación, Él te ha dado una misión. Enfoquémonos entonces, enfoquémonos en servir y en vivir en el lugar que Dios nos ha entregado. Recuérdalo, eres valioso, eres importante, eres necesario y eres útil para el pueblo de Dios. Que el Señor le bendiga, mi querido hermano. Gracias, hermano Luis. Vamos a orar. Padre, gracias por organizar tu iglesia, Señor, como tú quisiste. Está bien organizada, Señor. Gracias por habernos dado parte en tu pueblo por el mismo espíritu y por haber dado en el primer siglo tantos talentos que fueron útiles, que no se necesitan hoy, oh Padre, según tu sabiduría, pero que en la época fueron muy importantes. Gracias por todos esos dones
que todavía están, que sigues dando por tu mismo espíritu para provecho en la iglesia. Gracias porque si estamos en el cuerpo de Cristo, tú lo has querido y nos has dado forma de servirte, de honrarte con esos dones, oh Padre Celestial. Ayúdanos a comprender y ayúdanos a trabajar juntos como un solo hombre, como un cuerpo, porque así somos, Padre Santo, unidos en el Espíritu Santo, para que la obra, Señor, sea grande para tu gloria y tu honra, Padre Santo, para el beneficio de la iglesia, pues el propósito es que con estos dones que tú has dado a cada uno, tu iglesia sea edificada, para que tu iglesia toda junta trabajemos por, oh Padre Celestial, llegar a las almas perdidas con el Evangelio. Ayúdanos, pues, oh Dios, a hacer todo esto. Tú sabes que en este tema de los dones, Padre, ha habido mucha confusión, oh Padre Celestial. Ha habido muchos veces ni siquiera hemos entendido o entendemos cuál es nuestro lugar en el reino de los cielos. Y muchos talentos están dormidos, Padre Santo, escondidos. Permite pues que haya un despertar, porque tú por el mismo Espíritu puedes ayudarnos a comprender, oh Dios, estas cosas que están aquí desde el primer siglo, pero que a veces, oh Dios, no comprendemos. Ayúdanos a entender, oh Dios, que somos un cuerpo, que somos miembros los unos de los otros, que nos necesitamos, que cada uno es de igual valor, de igual importancia. En el nombre de Cristo, gracias. Amén.